Gracias también por esta gran posibilidad que tenemos en esta mañana de poder congregarnos con una fecha tan especial como se ha mencionado, ¿verdad? Celebrar el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos, se calculan que eran 120, ¿sí? Los discípulos del Señor, las discípulas del Señor, fueron llenas del poder del Espíritu Santo aquel día de Pentecostés. Y es una gran celebración que la iglesia debe tener presente. Amén. Pensaba en esto que nos comentaba la pastora Mabel y estuve meditando algo en ese sentido igual, ¿no? Para que nuestra prédica, para que nuestro mensaje sea actual. Y decía ella, recordaba, como bien mañana vamos a estar celebrando, esa fiesta que es la celebración del 25 de mayo, ¿no? Y el grito de libertad en ese momento que movilizó al pueblo, decía, el pueblo quiere saber, el pueblo quería saber en cuanto a los designios que venían por delante, ¿verdad? ¿Qué les aguardaba en el futuro? Y demandó en ese momento de las autoridades responsabilidad. Nada más y nada menos que responsabilidad frente a su futuro. Y ese querer saber en ese momento del pueblo tenía que ver si seguían subyugados al gobierno español, con un rey en España y un subalterno, podemos decir aquí, y el pueblo quería libertad, ¿sí? Es una gran pregunta. El pueblo quiere saber, el pueblo estaba interesado en lo que estaba sucediendo. Y para nuestra reflexión en esta mañana, ya se ha leído cómo comenzó todo esto, ¿verdad? Cómo comienza a dar origen, cómo comienza a manifestarse el poder del Espíritu Santo sobre aquellos discípulos. Esta fiesta de Pentecostés es una fiesta, y nos recordaba esto el pastor Carlos la semana pasada. Dentro del calendario litúrgico cristiano tenemos la Pascua, ¿verdad? La Navidad y la Pascua. Esas son las grandes fiestas que celebramos. Pero esta también debería ser una gran fiesta que los cristianos deberíamos celebrar, porque es el origen de la iglesia naciente, donde la iglesia florece por medio del poder del Espíritu Santo. Son capacitados. Y son dos fiestas que traemos, digamos, del judaísmo. La Pascua y Pentecostés. Pero ambas fiestas toman un carácter diferente, un énfasis diferente para los cristianos. La Pascua tiene que ver cuando recordamos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y la esperanza de vida eterna por medio de la resurrección. Y en esta fecha de Pentecostés recordamos la inauguración, donde la iglesia es embestida de poder. En el capítulo 2, que mencionó nuestra hermana Nelly, se relata los hechos, como lo que aconteció aquella mañana. Y hay una pregunta que quiero dejarle, miren, que es en el capítulo 2, la segunda parte del versículo 12. La gente, los que no sabían qué estaba sucediendo, comienzan a preguntarse. Y eso es lo que yo comparaba con aquellos que se juntaban en nuestro país hace un poco más de 200 años, ¿no? Dice la pregunta, ¿qué quiere decir esto? Ante la manifestación del poder de Dios dentro de una casa a puertas cerradas,
Dice que el estruendo fue tal que la gente salió a ver de qué se trataba. Salieron al encuentro y comienzan a preguntarse de qué se trata esto, qué significa esto. Y nosotros como iglesia debemos tener presente qué significa esto, para qué, cuál es la razón fundamental por la que ha venido el Espíritu Santo a capacitar a la iglesia. Si no tenemos presente nosotros y claro el para qué, podemos errar. Hay una comunidad, que era la comunidad de los Corintios, una comunidad donde el Espíritu se manifestó con diversidad de dones. No faltaba ningún don. Pero ellos pensaban que los dones eran para presumir. Eran para presumir. Y llegó a haber rivalidad entre ellos, porque los que manifestaban don de lenguas se creían más importantes que aquellos que no tenían ese don. Y de esa manera generaban división dentro de la iglesia. Y yo pensaba, para nuestra reflexión, cuando no tenemos claro el para qué, podemos caer en el mismo error. Pensar que la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas es para presumirnos y ser presumidos de eso. Y lejos está que el Señor Jesús haya enviado a su Espíritu Santo para eso. Esta pregunta me venía a la mente, el para qué. Y Pedro, el apóstol Pedro, se va a encargar de decirles para qué. ¿Sabe por qué? Porque además dice el versículo 13, otros burlándose decían, están llenos de mosto. Decían, están borrachos. Y yo pienso a este Pedro, que ustedes recordarán la noche que fueron a arrestar a Jesús, saca una espada. Algo había cambiado en este hombre. Precisamente es el poder del Espíritu Santo actuando en él. Que ya no responde con violencia por más que se estén burlando. Y comienza a anunciarles, comienza a predicarles de qué se trataba esto. Dice Pedro, versículo 14, entonces Pedro diciendo, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Aquí comienza él a declararles lo que estaba sucediendo. Porque muchas veces podemos pensar que la manifestación del Espíritu Santo es algo sobrenatural que no se puede comprender. Y eso no es así. Claramente, por medio de las Escrituras, vemos que es el cumplimiento de lo que Dios había prometido ya en la antigüedad. Y por eso Pedro se encarga de citar al profeta Joel. Y les recuerda que el Señor sin distinción, sin separar siervos de siervas, ni varones de mujeres, a todos eran los destinatarios
de ser llenos del poder de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Gloria al nombre de Dios. Y aquí pone en el centro de su mensaje la obra de Jesucristo. Pone a Jesucristo y su obra en el lugar que debe estar, en el lugar más alto, en el lugar más elevado, en el lugar más sublime que la iglesia tiene y debe poner es a Jesucristo en ese lugar. Por lo tanto, el Espíritu Santo no viene para que nosotros presumamos de algún tipo de poder, es para manifestar la obra de Cristo lo más alta posible. Para eso les comienza a revelar a ellos. Y dice, y ustedes son conscientes de eso, porque habían transcurrido nada más que 50 días desde la Pascua. De hecho, Pentecostés significa eso, 50 días, quincuagésimo, son los 50 días que se contaban desde la Pascua hasta que llegaba la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta agrícola. Originalmente era una fiesta que tenía que ver con las cosechas. Era el final de la cosecha de la cebada y era el principio de la cosecha del trigo. Y en Levíticos, uno de los libros del Antiguo Testamento, había quedado establecido que cuando llegaba esta fecha tenía que presentarse como primicias unos panes elaborados con el primer trigo y eran presentados en el altar de Dios estas primicias. Jesucristo ya había ascendido a los cielos. Nos predicaba eso el pastor el domingo. El día que ellos ven que Jesucristo asciende a los cielos y quedan con los ojos allí puestos, sintiéndose de alguna manera desamparados, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo sigue esto ahora? Y vienen aquellos varones y les dicen, vuelvan a Jerusalén. Tenían que esperar la manifestación del Espíritu Santo. Estos 120 vienen a ser las primicias del obrar de Dios. Es como el trigo nuevo. Y esto me hace acordar cuando recordamos cuando Jesús dice, si el trigo no cae y muere, no puede producir fruto, ¿verdad? Bueno, Jesucristo ya había pasado por eso. Estaba produciendo una cosecha que iba a comenzar a redituar abundantemente. Abundantemente. Por eso vuelvo a repetir, en el centro de nuestra predicación debe estar la obra de Jesucristo. Es lo que hace el apóstol Pedro. Después de oír esto, la gente que había comenzado a preguntarse de qué se trata, en el versículo 37 dice lo siguiente: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ya la burla había desaparecido. Querían tener cercanía con Pedro.
Querían tener cercanía con estos 120 en los cuales se había manifestado el poder del Espíritu Santo. Si nosotros como iglesia comenzamos a manifestar y a poner en el centro de nuestras vidas y de nuestra predicación a Jesucristo, no va a tardar a que la gente quiera y desee conocer. Y quiera ser tu hermano. Nuestra nación está atravesada por una división profunda y grande que se ha venido haciendo ya hace mucho tiempo. Y la violencia y la discriminación y todo esto, como decía Mabel, la lista es enorme. Solamente el mensaje de Cristo, el Evangelio, puede llegar a juntar y poder llegar a vernos como hermanos y no como enemigos. Por eso es necesario rescatar y tener presente el para qué. La segunda pregunta es movilizadora, porque dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Miren, este libro, Hechos de los Apóstoles, fue escrito por Lucas, un médico, un historiador además, muy prolijo. Y hay paralelismos entre el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 3 de Lucas, quisiera leerle algunos pasajes, algunos versículos solamente. Lucas capítulo 3. Versículo 12. En este caso está actuando Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Y él se encargaba de anunciar que el reino de Dios se había acercado a los hombres. Y lo hacía en el desierto. Y la gente salía de las aldeas, salía de las ciudades para escuchar lo que este profeta predicaba y anunciaba. Y era tal el efecto de la predicación de Juan el Bautista, que mire, versículo 12 dice, vinieron a él o vinieron también unos publicanos para ser bautizados. La gente salía y entre ellos vinieron estos publicanos que eran los recaudadores de impuestos. Era gente repudiada dentro de la nación judía. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dice, no exijan más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumnies, y contestaos con vuestro salario. Estas son el mismo efecto. Es el mismo efecto que está sucediendo aquella mañana de Pentecostés en los que escucharon el mensaje. Es que cuando se manifiesta el poder del Espíritu Santo y toca la vida de las personas, la gente comienza a preguntarse, ¿cómo llevo adelante mi vida de ahora en más? ¿Qué haremos? Esa es la gran pregunta de aquellos que se acercan a Dios, porque ya no quieren seguir con su forma de vida. No quieren seguir ellos digitando su forma de vivir, quieren agradar a Dios. Por lo tanto, esa pregunta se hace personal. ¿Qué haremos? Pedro les dice,
El capítulo 2, versículo 38, les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Escuchó la receta? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Esa es la proclamación. Arrepiéntanse, bautícese cada uno en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y además dice que van a recibir el Espíritu Santo como un don, como un regalo. Aquí vemos manifestada la gracia de Dios, que los dones de Dios no son por méritos, no son un premio. Muchas veces hemos caído en eso y se ha instado muchas veces a la iglesia a hacer méritos para que Dios actúe. Y aquí tenemos claro que si nos arrepentimos de corazón, si rendimos nuestras vidas de verdad, con el corazón abierto, el Espíritu Santo viene a tu vida. El Espíritu Santo es la promesa para todos aquellos que abren su corazón a Dios. Versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria al nombre de Dios. Vos estás en esta mañana aquí. Déjame decirte que has respondido al llamado de Dios. Porque el único que opera esto en la vida de las personas es Dios por medio de su Santo Espíritu. Y esto es muy importante tenerlo presente. Porque no es para unos pocos. No era solamente para esos 120 que estaban reunidos y en los cuales había sido depositado el Espíritu Santo. Era para todos, para todos. Vemos cómo el Espíritu Santo incluye a la gente. No las saca, no las aleja, las quiere cerca, las quiere unidas, las quiere juntas para manifestar su poder. Y pensaba en esto, el Espíritu Santo manifestándose en comunidad. ¿Cuánto necesitamos que el Espíritu Santo se esté manifestando en comunidad? Y tal vez debamos preguntarnos, Señor, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Tal vez hemos dejado de buscar al Espíritu Santo. Tal vez hemos dejado de buscar la guía del Espíritu Santo. Y la iglesia no puede avanzar en sus propias fuerzas. Necesitamos el obrar del Espíritu Santo. Porque es el único que nos capacita, el único que redarguye los corazones, el único que transforma las vidas, el único que convence de pecado. Necesitamos esto en este tiempo. Ayer el pastor nos compartía un artículo donde se mencionaba el hecho de que el Espíritu Santo viene y se manifiesta en un don de lenguas para un montón de gente que estaba allí, que traían la lengua materna de otras naciones y no los deja afuera ninguno, los involucra, los trae, porque cada uno dice que lo oyeron, lo escucharon en su lengua materna. Y dice que lo que escucharon eran las maravillas de Dios. Esto nos hace pensar, el Espíritu Santo habla el lenguaje de todos. Amén.
Nadie puede decir arrojarse para sí. El Espíritu Santo habla el lenguaje de todas las personas, porque desea que todas las personas entiendan y conozcan. Pensaba en una reflexión sobre los traductores de la Biblia, aquellos que se encargan de traducir la Biblia. Y hay gente que se va a vivir a aldeas muy remotas, con gente que tienen que conocer el lenguaje de la gente, las expresiones, cómo la gente habla, cómo la gente se expresa, para poder traducir la palabra de Dios. Y hay gente que va 2, 3 años a aldeas remotas para hacer esta tarea, para que las aldeas, aldeanos, gente de diferentes lugares puedan recibir después la palabra de Dios y ser edificados por medio de la palabra de Dios. Y hace un tiempo escuchaba de alguien que fue no recuerdo bien a qué aldea, y estuvo allí alrededor de 2 o 3 años, conociendo el lenguaje, las costumbres de la gente. Y va haciendo su trabajo de transcribir al lenguaje de la gente. Y llega al pasaje de Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que en los aldeanos no usaban el verbo creer. Y él decía, ¿cómo? Si el texto o la palabra de Dios es fundamental el creer. ¿Qué expresión poder usar? Y ya se sentía frustrado y había pasado mucho tiempo y estaba decidido a desistir, estaba decidido a irse del lugar. Y un buen día sale uno de los cazadores de la tribu, sale temprano y vuelve a la tarde, sin cazar nada, pero muy cansado. Y había una especie de asiento donde él dice, cansado, derrotado de todo el día. Dejo caer todo mi cuerpo, dice, sobre este asiento. Dejo caer todo mi ser. Y cuando este traductor escuchó, dice, esto es la expresión que yo necesito. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que deje descansar todo su ser en él, tenga vida eterna. No se pierda y tenga vida eterna. ¿Se imagina? Y es lo que nosotros necesitamos. Es el poder de Dios actuando de esta manera para poder anunciar con un mensaje claro que llegue a la vida de la gente, que rompa toda barrera y que abra sus corazones para recibir este don que es el Espíritu Santo. ¿Usted ha recibido el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Todos hemos recibido el Espíritu Santo. Si no, no podríamos confesar que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Pero tal vez necesitemos renovarnos. Renuévame, decíamos cuando cantábamos, ¿no? Renuévame. ¿Cuánto necesitamos ser renovados en esta mañana por el Espíritu Santo de Dios?